vamos a empezar el servicio con una oración. Vamos a hacer un canto rapidito y para pasar la palabra de hoy. Amen. So thank you, Lord, for having us here. We just thank you for just giving us one more day and that we're able to worship together. And even if it's a little bit, Lord, we're just grateful that we're able to be here and just bless us home. And thank you for all of us. And thank you for having us here together. And we just want to hear from you, Lord, and what you got to say in this day. And we just thank you for all the blessings, Father. And thank you, Jesus Christ. In Jesus' name we pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit we pray. Amen.
libro de Apocalipsis capítulo 2. Es la tercera congregación o la tercera iglesia. Es la iglesia de Pérgamo. Estamos haciendo un estudio inductivo, medio exegético de la palabra. Vamos a orar un momento y vamos a entrar directamente. Ponemos de pie un momento. Sí. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Bendito sea tu santa palabra, bendito sea el nombre de Dios Padre omnipotente, omnisciente, omnipresente, por todas las cosas grandes y maravillosas que nos das. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Gracias por este momento agradable a tu presencia, porque tú eres Dios todopoderoso. Bendito sea tu santa palabra. Toda la gloria es tuya, Señor. Fortalécenos, ayuda nuestra mente, nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Declaramos victoria, Señor, en nuestras vidas, y en este momento para ti siempre es agradable y bonito, Señor, porque somos tus hijos, Señor, del cual te alabamos y te damos la gloria siempre. Señor, te pedimos humildemente, Señor, que protejas este recinto, este lugar del cual se alaba la palabra de Dios. Reprendemos toda obra de maldad. Manda tus ángeles, Señor, a que acampen en este momento, Señor, para que la palabra se sea dada. Te pedimos humildemente que limpies el ambiente, Señor, protejas esta vivienda, este hogar, Señor, y sobre todo esta ciudad. Reprendemos toda obra de maldad, Señor. Te pedimos por nuestros vecinos, te pedimos por salud, Señor, y beneficencia. Gracias, Señor. Bendito sea tu palabra. Te alabamos y te damos la gloria, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Vamos a empezar a leer. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Es la tercera congregación o iglesia. Es el mensaje a la congregación de Pérgamo. ¿Ok? Tenemos que tomar en cuenta que estamos leyendo todavía el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Nos estamos yendo paso a paso, y esta es la tercera congregación o iglesia, que es básicamente lo mismo. Le está hablando a una congregación, no a un grupo de religiosos, ¿verdad? Le está hablando a una congregación, a una iglesia, a un grupo de personas, a una sinagoga. O sea, viene siendo, no sé, una cierta cantidad de personas, 10, 20, 30, 100 personas, ¿verdad? Es una congregación, o como normalmente se llama, una iglesia, un centro comunitario, una sinagoga, es básicamente lo mismo, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer el mensaje de Pérgamo capítulo 12, del 12 al 17, Revelaciones capítulo 2. Dice mensaje a la iglesia de Pérgamo en el número 2, verso 2. Ok, vamos a leer, son poquitos. Vamos a leer uno cada uno y nos juntamos todos en el 17, ¿ok? Conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene los que tienen la doctrina de los israelitas, y las que obedezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todos. El que tiene oído, oiga lo que tiene el Espíritu, dice a las iglesias. A quien venciere, le daré de comer el maná escondido, y le daré una piedrita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Muy bien, vamos a sentarnos. Es un libro totalmente profético.
es un compendio de todo el libro del Viejo Testamento. Juan agarra versos del Viejo Testamento y los mete aquí, ¿verdad? Para dar énfasis a lo que es el libro de Apocalipsis o Revelación, ¿no? Muy bien, vamos a empezar aquí. Cualquier pregunta la abrimos, ¿verdad? Muy bien. Dice el mensaje a Pérgamo, que es la tercera congregación, ¿verdad? Del libro de Apocalipsis, en el cual habla en el capítulo 2 acerca de 7 iglesias que estén así, ¿verdad? En el cual el Espíritu de Dios las pone de ejemplo, de énfasis, para podernos dar a nosotros un entendimiento más abierto de la palabra y el pensamiento de Dios mismo, ¿no? Muy bien, dice, escribe al ángel que es el encargado de esta congregación, de la iglesia en Pérgamo, el que tiene, y lo ya se refiere aquí, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, ese es Dios mismo, Jesucristo mismo, ¿va? Es el que se dirige a esta congregación con espada aguda de 2 filos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué indica esto? O sea, que en sí el Dios mismo, por medio de su Santo Espíritu, le habla a esta congregación de Pérgamo y se manifiesta el Espíritu Santo con una espada aguda en su mano, ¿verdad? Y si vemos que es la espada, pues es una espada que pues es un arma de muerte, ¿verdad? Es para hacer morir algo dentro de esta congregación, ¿sí? Entonces, la espada es para hacer morir ciertas cosas dentro de la congregación de Pérgamo, ¿ok? O sea, viene para cortar y hacer un cambio. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Todo cristiano necesita hacer morir para que pueda generar un cambio en nuestras vidas, ¿no? ¿Va? ¿Morir a qué? Al pecado. En sí todos necesitamos morir al pecado. Por eso el Espíritu Santo se manifiesta con una espada de 2 filos para hacer morir el pecado dentro de esta congregación de Pérgamo. Muy bien. Verso 13. Yo conozco tus obras. ¿Qué quiere decir las obras? ¿Qué quiere decir? Los que hacen el trabajo dentro de la congregación. Lo que hacemos para con Dios. ¿Sí? Nos están contando las obras siendo ya salvos, ¿va? Porque como dice la palabra, la fe sin obras es muerte. Nos están contando las obras dentro de esta congregación para saber qué tanta autoridad Dios nos va a dar. Estamos siendo aprobados y también estamos siendo hacer morir al pecado a esta congregación. Yo conozco tus obras en el trabajo de Dios, por supuesto, y donde moras. ¿Qué quiere decir? Donde viven estas personas o donde se congregan estas personas en una cierta área geográfica de Asia. ¿Va? Pero fíjense qué pasa en esto. ¿Dónde está el trono? ¿De quién? Del chanclas, del mismo Satanás. ¿Qué quiere decir? Que de vecino tienen al chanclas ahí. O sea, desgraciadamente, ¿verdad? O sea, esta congregación tiene al propio enemigo cerca de él, en su misma área geográfica. Está el centro donde mora, donde vive el mismo Satanás. ¿Qué cosa, no? Haz de cuenta que tienes una iglesia, una congregación a un lado y al otro lado tienes
otra congregación, pero malvada, ¿verdad? De Satanás, del diablo, ¿verdad? En la misma cuadra, por decirlo así. ¿Y fija? O sea que esta iglesia tiene un trabajo tremendo, ¿sabes? Porque tiene ahí de vecino a los mismos enemigos de Dios. Pero no es una congregación, es la propia morada del diablo, ¿no? De Satanás mismo. Y dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, punto y coma, pero retienes mi nombre. ¿Qué quiere decir? Que son personas fieles, que saben que el mismo chanclas está viviendo a un lado de ellos o en la misma congregación cerca donde están ellos, y ellos se han mantenido fieles, se han mantenido fiel, han retenido su palabra, son fieles a la palabra de Dios. Y no has negado mi fe. ¿Qué quiere decir? El creer en Dios. Ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí murió una persona, el cual tenía o detuvo la palabra de Dios. Fue fiel, el enemigo lo mató. Pero ellos siguen aún así predicando la palabra de Dios y haciendo el trabajo que ellos tienen que hacer, ¿verdad? Y aún así, con la muerte de esta persona, ellos siguen hablando de la palabra de Dios. 14. Pero tengo unas cosas, pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué es una doctrina? Las reglas de lo que creen. Lo que creen. Creencias. ¿Va? Y no son bíblicas. En este caso son doctrinas que no son bíblicas. Son doctrinas de Balaam. ¿Quién de ustedes sabe quién es Balaam? En sí. No. No hay idea. Balaam está en el Viejo Testamento, ¿verdad? Balaam era un profeta de Dios, pero Balaam trabajaba para Dios. Era un profeta, Dios le comunicaba cosas a Balaam para el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces Balaam codició lo que Balac, el rey Balac, le iba a dar o le dio a Balaam. Balaam era el profeta de Dios y Balac era el rey de aquellos tiempos, que Balac le dijo, ¿sabes qué? Maldice al pueblo de Israel, y Balaam le dijo, es que yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque Dios no me lo permite, porque Israel es el pueblo escogido de Israel, son el pueblo pues que Dios tiene con protección. Pero Balac los quería destruir. Pero Balaam dijo, yo no puedo, porque yo soy profeta de Dios y Dios no me permite que yo maldiga al pueblo de él. ¿Va? Y dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. O sea que Balaam le dijo a Balac, sabes que yo no puedo hacer nada, pero podemos hacer algo. Yo no puedo maldecirlos, pero sí puedo decirte qué puedes hacer para que ellos tropiecen. Y Balac dijo, ok, entonces te voy a dar no sé qué tantos talentos de oro, dice, por la información. ¿Qué quiere decir? Que Balaam no era un profeta fiel a Dios. Porque, ¿qué hizo Balaam, perdón. No estaba comprometido con Dios, codició
la ganancia para poner tropiezo a los hijos de Israel. Y esto ocasionaba a Dios una impresión falsa. O sea que Balaam es una doctrina mala, aunque era un profeta de Dios, pero los enseñó a mentir, a ponerle tropiezo a los hijos de Dios. Pregunta, ¿quiénes son los hijos de Dios aquí, en ese tiempo? Nosotros. ¿Qué quiere decir? Que un profeta de Dios nos pone tropiezo o nos pone una mentirita o nos pone cosas para que nosotros caigamos y Dios nos regaña a nosotros. Por decir, un profeta X dice, no, que Chanti tiene que ir a las naciones, a un lugar de Irán, y resulta que otra persona fue mandada. Dios le comunicó a ese profeta que iba a ir otra persona, pero esa persona le dijo, sabes que yo no quiero ir, muy peligroso, manda a otro tonto o manda a otra hija de Dios para allá. ¿Cómo vas a mandar a aquí si yo no sé inglés y yo no puedo ir para allá? Pero Dios no mandó a esa mujer o a esa hermana, mandó a otro. Pero ese predicador o ese falso profeta o profeta que Dios le comunicó que iba a ser otra persona, mandó él a otra persona, porque el que estaba elegido no quiso ir por miedo. Pero dice, no, Chanti va a ir a las naciones allá. Dice Chanti, yo voy, pues si me dice que yo vaya, yo voy. Y dice, bueno, entre ellos puede decir, bueno, de antemano fue alguien de la palabra de Dios, fue un cristiano a predicar allá, pero no fue mandada a Chanti, sino fue mandada a otra persona. Pero que como no quiso ir, mandaron a otro que no tenía que ir. Manipuló la información. Pero de que alguien va a ir, va a ir. Pero no, el que va a ir no es la persona indicada. Porque Dios le comunicó al profeta que iba a ir fulanito de tal y resulta que ahora va a ir a Chanti. Cuando no es así. Pero sin embargo ellos dicen, bueno, alguien va a ir a predicar la palabra allá, pero no es la persona que Dios mandó allá. Eso se llama manipulación. Entonces, ese tipo de doctrina de Balaam engañosa, Dios la aborrece. Vamos a seguir leyendo. A comer cosas sacrificadas y a los ídolos, y a cometer fornicación. ¿verdad? O sea que Balaam le dijo a Balac qué es lo que podía dañar al pueblo o a los hijos de Israel o a las personas o los cristianos, por decirlo aquí, que adoraran a los ídolos, cometieran fornicaciones y comieran cosas sacrificadas a muerte, ¿verdad? Como diciendo, ¿sabes qué? Eso no te va a pasar nada. Por decir, un pastor dice, no importa si tú haces esto, tú haces el otro, no te va a pasar nada. Y tú le crees. ¿Por qué? Porque es un profeta. Es un enviado de Dios. Pero te está dañando a ti. Y como tú le crees, y tú haces lo que se te dice que tienes que hacer, pero resulta que esa persona no está haciendo las cosas alineadas con Dios. Ese tipo de movimiento se llama un movimiento de Balaam o un espíritu de Balaam, un aspecto que hace este profeta de Balaam, que nos hace caer a los hijos. Pero tengo pocas cosas contra ti, que tienes a ellos que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac poner tropiezo a los hijos y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Va? Entonces, estos dos puntos, esta persona te dice que no te va a pasar nada, cuando en realidad sí te va a pasar.
te va a pasar. Pero la palabra dice que Dios tiene que tener un discernimiento espiritual. No todo lo que te diga el predicador, el pastor, el profeta es verdad. Es verdad, pero puedes sacarla de contexto. ¿Sí? Tú tienes que probar la palabra. Tú tienes que discernir la palabra por medio de qué? De el movimiento espiritual. Probar los espíritus. Si realmente esa palabra es de Dios o de quién es. Por eso muchas veces la palabra sale del predicador, del pastor, pero para que sea verdad, ¿qué tenemos que hacer, Chante? Confirmarlo. Confirmarlo. Así, ¿verdad? ¿Y cómo hay que confirmarlo? Palabras. Con la palabra. ¿O cómo? ¿Qué otra forma hay? Muchas veces se presenta en un sueño, en una revelación, entonces alguien más te tiene que confirmar la palabra. Pero dice la palabra también, y lo dijo Pablo lo dice Pablo en el canon de la palabra, lo dijo que hay que probar. No hay que desechar toda la información, sino hay que discernirla, probarla si realmente es verdadera o no. No todo lo que sale del predicador tiene que ser así. Tiene que ser confirmado cuando algo es muy delicado. Tiene que ser confirmado. ¿Sí? Y es lo que Dios está diciendo aquí. Juan lo está diciendo, que tenemos que confirmar para saber para que no caigamos en la doctrina de Balaam, caer en el engaño, por ser un predicador o un profeta diciéndote una profecía. Tiene que ser confirmada. Si no, no es de Dios. Todos nos podemos equivocar. Muy bien. 15. Y también tienen los que retienen la doctrina, otra doctrina. Esta congregación tiene dos doctrinas malas. Tiene la doctrina de Balaam y tiene la doctrina de los Nicolaitas. También tienen los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, a los que yo aborrezco. No odia, aborrece. ¿Qué es aborrecer? No soportar. No soporta. ¿Qué puedes decir? Yo aborrezco esto. ¿Qué es para ti algo que tú aborrezcas? Leche echada a perder. Leche se va a perder. ¿Para ti no es algo que tú aborrezcas? ¿Qué odio? Que odies. ¿No crees que algo que se puede aborrecer es la mentira? ¿No crees que algo que se puede aborrecer el engaño? ¿Ok? O por decir, la desconfianza. O sea, cosas que digas, ¿sabes que yo aborrezco que me mientas? ¿Sabes que yo aborrezco el olor a patas? O que sabes que yo aborrezco que te suenen las narices. O yo aborrezco que hagas esos sonidos. Ay, a mí no me gusta que hagas esto. Aborrezco, siento algo feo. Repulsión, odio. Dios no odia a nadie. Dios odia la doctrina de las personas. ¿Qué es la doctrina? Una actitud falsa hacia las personas. Un tipo de modismo. Dios lo deprime, lo daña. Muy bien. Nicolaitas. Los nicolaitas son personas egocéntricas, que son tipo egoístas, que nomás yo te puedo enseñar, que yo nomás lo que yo digo es la verdad, lo que yo digo eso es, porque yo tengo 60 años en la palabra y que lo que digo eso es porque así es. Y no digas nada porque yo tengo la razón y porque así es y así es, porque así es.
No, es que no, así como digo y así es y se acabó. Ya no me vas a enseñar porque yo ya sé. Y coladitas son personas egocéntricas. Solamente ellos quieren mandar y dicen que tienen la razón. Pero en estos casos estas personas no reciben o no quieren recibir subordinación o no quieren tener más conocimiento de la palabra de Dios porque simplemente no quieren estudiar más o no quieren que nadie les pueda volver a enseñar nada de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente son egoístas para sí mismos. Solamente porque ellos dicen que así es, porque ellos tienen el conocimiento previo según de la palabra de Dios bajo su propia prudencia. Eso que es un nicolaíta. 16. Por tanto, arrepiéntate, pues si no... ¿Qué dice el número 16? Dice, por tanto, arrepiéntete. Ok. En el verso número 16 dice, arrepiéntete. Pregunta, ¿a quién le están hablando? A nosotros. No exactamente. En el verso número 16, ¿a quién le están hablando? Por tanto, dice, arrepiéntete. ¿A quién le está hablando el Espíritu? Fíjense lo que dice el verso número 2. Dice, escribe al encargado de la congregación o de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿A quién está hablando? ¿Son los encargados de la iglesia? No. Pastor. Escríbele al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras. ¿De quién? ¿A quién está hablando? En el 16 dice, por tanto, arrepiéntete. Si el mensaje dice que le está hablando a la persona encargada de la iglesia en Pérgamo, ¿y qué hay dentro de la iglesia? ¿O quién es la iglesia? La iglesia es, ¿qué? La congregación. Y el 16 dice, por tanto, arrepiéntete. ¿A quién le están hablando? ¿A la? ¿Qué? ¿A la quién? A la congregación. ¿Por qué le está hablando a la congregación? ¿Para que estén listos? Ajá. Pero recuérdate que dice que Dios aquí les está reclamando a la congregación porque tienen 2 doctrinas. La primera doctrina es la doctrina de ¿qué? De Balaam. Y la segunda doctrina es la doctrina de los nicolaitas. Y le dice en el 16, arrepiéntate. ¿Por qué? Porque tienen 2 doctrinas. Una de Balaam y la otra de los nicolaitas. Que Dios dice en el 15 que yo aborrezco. Y el 16 dice, arrepiéntete. ¿A quién está hablando? A la congregación. Pregunta, a los hijos de Dios, ¿por qué le van a decir arrepiéntete? Le va a hablar a los que no son, ¿va? Hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que un hijo de Dios tendrá la doctrina de Nicolaitas o habrá un hijo de Dios que tenga doctrina de Balaam? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? No. Sí. Por eso Dios le dice, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque estás adoptando una idea o una doctrina, unos pensamientos muy cercanos a Balaam. O estás adoptando una idea muy egocéntrica de la palabra de Dios. Y eso se llama movimiento nicolaíta. Y son los mismos hijos de Dios. Son hijos cristianos de Dios, pero que están adoptando doctrinas
que no le gusta a Dios que tomes. Dios aborrece que tú tomes ese tipo de actitud, que te hagas muy egoísta con la palabra de Dios, egocéntrico, o que te hagas más, que seas muy liberal. Ya ves que hay muchas iglesias muy liberales. Esa traen una doctrina de Balaam. Hay unas iglesias que nomás un cierto grupo de personas quieren mandar, o solamente una o dos personas o tres están de acuerdo y todos tienen que hacer lo que ellos dicen. Que Dios los reprenda. ¿Por qué? Porque solamente están tratando ideas de ellos, y cuando alguien te planta ideas de ellos hacia la congregación, se llama movimiento o doctrina de Nicolaitas. Y cuando alguien se revela, ¿qué hace? Se va o sale de pleito. ¿Por qué? Porque no acepta esa doctrina. ¿Por qué? Porque solamente dicen que ellos tienen razón. Ese movimiento no es de Dios. Y por lo dice el 16, por tanto, arrepiéntete. Le está hablando a esos cristianos, hermanos, que digan, ¿sabes qué? Déjate de cosas y cambia tu actitud. Déjate de esas doctrinas, porque estás dañando a los otros que sí están trabajando bien. Los estás enfermando, los estás haciendo caer en cosas que no son de Dios. Y yo esas cosas yo las aborrezco, y estoy viendo que mis hijos, los que yo tengo para mí, los estás dañando con la información que tú les estás dando. ¿No? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué quiere decir? Que va a ir a alguien y se va a levantar en esa congregación y les va a decir, y los va a poner en su lugar y les va a decir, esto dice el Señor, arrepiéntete, porque Dios sabe que tú no estás haciendo lo correcto, porque Dios sabe que estás adoptando estas doctrinas. Cambia tu actitud para que no tengas problema y no tengas un problema mayor de arrepentimiento que te puedas perder. Y lo confirma en el 17. Fíjense lo que dice el 17. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quiénes son los que tienen el oído espiritual? ¿Los quiénes? ¿Quiénes son? Los hijos. Esto quiere decir que no todos son ¿qué? Hijos. Porque dice, el que tenga oído espiritual. ¿Qué les está diciendo? Que no todos tienen. Es por decir algo así. El que tenga un billete de $100, oiga lo que el Espíritu dice. Y muchos van a decir, es que yo no traigo 100, traigo 20. Entonces, por lo tanto, no eres hijo de Dios. ¿O cómo? ¿Me explico? Más o menos. Si el Espíritu Santo dice, el que tenga $20 en su paquete, ese tiene el oído espiritual. Y mucha gente, oh, pues yo ni traigo dinero. No, pues yo ni traigo. Y no, yo sé ni para qué vine. Yo traigo más de 100, yo traigo 1000, pero dice que los que traigan 20. O sea, ¿qué quiere decir? Que no todos, solo algunos. El que tiene oído, oiga. El Espíritu dice a la congregación. ¿Qué quiere decir? No todos les va a hablar el Espíritu Santo, porque los otros están infectados con doctrinas de Nicolaíta y doctrinas de Balaam. Y dice, al que venciere, fíjense todavía. ¿Qué quiere decir la palabra vencedor? ¿Los hijos somos vencedores? Sí. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que no van a vencer. ¿Por qué? Porque no se quieren alejar de las doctrinas. Por lo tanto, son falsos cristianos. Porque no vencen. Porque no se quieren cambiar su actitud. Podrán tener muchos años, no se equivoquen en eso.
como dice la palabra, no todos los que me digan, Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Si tú adoptas esta doctrina, tú no eres un hijo. Y te mantienes en esa doctrina, tú no eres hijo. ¿Ah? Porque estás adoptando cosas que no son apegadas a la palabra de Dios. Y Dios aborrece esa actitud. Porque si un hijo de Dios toma ese tipo de acciones que fueron, por decir, engañados, y oyen que lo que el Espíritu Santo les dice que estás mal, y esas personas se arrepienten y hacen cambios en su vida, a eso se les llama vencedores. Y fíjense Dios cómo hace esto. Y daré a comer el maná escondido y le daré una piedrita blanca. ¿Qué es el maná? ¿Razón? ¿Qué es lo que comían los hijos de Israel en el desierto? ¿Qué les daban de comer? ¿Ah? ¿El qué? El maná, que es el alimento ¿de dónde? ¿De dónde venía el maná? Venía del cielo. Es alimento de Dios mismo para los hijos, para el pueblo escogido de Dios. Pero no porque el hecho que seamos escogidos, somos hijos. Pero se alimentaban los escogidos y también los hijos. ¿No? Y dice, a los vencedores, a los que hayan cambiado su actitud, a los que se hayan arrepentido, los que tengan al al Espíritu Santo dentro de sus vidas, les haya dicho, estás mal, arrepiéntete, haz cambios, le dice el Señor, son vencedores, son mis hijos. Ahí ya los distinguió. No son pueblo escogido, son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque vencieron. Y dice, le daré de comer el maná escondido. ¿El maná escondido qué es? La palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 4:4? No todo qué. No todo lo que come qué. El hombre, ¿cómo dice Mateo 4:4? Que solamente la palabra de Dios es el alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de qué, de la boca de quién, de Dios. El maná es la palabra de Dios, el alimento al espíritu, que dice el Señor Jesucristo a la mujer samaritana en los evangelios, que le dijo, si tomas de esta agua vas a tener sed, pero yo te daré el agua que brote de fuente de vida, que eterna, y nunca tendrás sed, que es el alimento mismo al espíritu, a tu alma. El maná es el alimento para los hijos de Dios. El maná escondido. ¿Y por qué es escondido? Porque no es para todo el mundo, es para los hijos. Y le daré una piedrecita blanca. La piedrecita blanca indica aprobación. La piedrecita blanca indica aprobación. En el Viejo Testamento, para que una persona fuera aprobada en aquellos tiempos, cuando probaban a las personas si realmente eran culpables o no, si eran personas buenas o no, o personas que eran aptas, o personas que eran perdonadas, personas que eran limpias, sanas, se les daba una piedrecita blanca. Y la piedrecita blanca quiere indicar aprobación, que eran aprobados, que estaban absueltos de culpa. Entonces Juan pone esta palabra porque él toma
versos del Viejo Testamento y los trae al libro de Revelaciones. ¿Para qué? Para que el pueblo que leyera la información se diera cuenta de que los que son hijos de Dios son aprobados por Dios, y los que son aprobados por Dios se les va a dar una piedrecita que blanca, porque hemos sido aprobados. Porque el maná es la palabra de Dios, y dice, y le daré una piedrecita blanca. O sea que a los hijos de Dios se les da la palabra de Dios y se les da la piedrita blanca de aprobación. ¿Ok? Y dice, y en la piedrita blanca, aparte de que tienes la palabra de Dios, y aparte que se te dio la piedrita blanca de aprobación, dice todavía, y en la piedrita que se te dé, está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Te fijan todos los sellos que nos ponen? No todos los que oyen la palabra de Dios son hijos de Dios. Pero dice, y le daré una piedrecita blanca que indica aprobación. ¿Qué quiere decir? Que las personas que oigan la palabra de Dios está bien, pero ahora Dios, por ser hijos de Dios, les va a dar una piedrecita blanca, que cual te dice que eres aprobado por Él mismo. Y después, en la piedrecita dice, está escrito algo. Pregunta, ¿Dios mismo nos da la piedrita blanca? ¿O nos puede dar una piedrita negra? Que es desaprobación. Pero en este caso, si tú oyes la palabra de Dios y aparte Dios mismo, eres vencedor, te va a dar una piedrita blanca. ¿Qué quiere decir? Que eres aprobado por Él, ya te dio la piedrita blanca. Pero dice Dios todavía, aparte, que en la piedrita va a poner tu nombre escrito, que solamente tú sabes qué quiere decir. ¿Y sabes qué dice? Que está escrito en la piedra.